corto sería responder la pregunta inmediatamente: ¿es necesario esquivar los temas potencialmente divisivos? Y la versión corta del sermón es no. Entonces podríamos terminarlo ahí y después yo les puedo mandar algunos versículos, ustedes los leen. Pero esa es la respuesta. Es una pregunta retórica. Es imposible, diríamos, esquivar los temas potencialmente divisivos. Pero bueno, la idea en esta mañana es adentrarnos de alguna forma a través de las Escrituras y ver ejemplos para que ellos sostengan nuestra conducta. Y también, por supuesto, esto está relacionado con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Así que espero llevarlos a través del tema y que los textos que nosotros veamos en las Escrituras nos ayuden a recordar. Podemos repasarlos, podemos usarlos como ejemplos para nuestra memoria en el momento en que enfrentemos una situación que requiere la respuesta a la pregunta que se está planteando en esta oportunidad. Hace muchos años enseñé el libro del profeta Jeremías en el Instituto Bíblico en Buenos Aires, donde yo había sido graduado. Después enseñé el profeta Jeremías también en grupos de jóvenes. Y justamente esta mañana estaba en mi lectura bíblica. Yo tengo el hábito de tener la lectura de la palabra de Dios en forma cronológica. Y estoy atravesando el libro del profeta Jeremías. Y hay un texto particular que tiene una exclamación muy fuerte y significativa de parte del profeta Jeremías, que es en el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 10. Jeremías exclama y dice: ¡ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! ¡Qué exclamación y qué confesión del profeta! Hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra, entendiendo que Jeremías estaba ministrando a la nación de Dios, a la nación de Israel, a Judá en ese momento, pero era un hombre de contienda y discordia. Así es como se autodenominó Jeremías, el profeta. Y por supuesto, más allá del contexto puntual de este texto que está allí en este capítulo, que se encuentra obviamente relacionado por el dolor agudo que sentía el profeta por la nación y porque estaba próximo a la cautividad y la desesperanza de la situación de la nación, el fondo de la cuestión de lo que Jeremías está diciendo proviene de otro lado. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos. Tiene que ver con un ministerio que recibió de parte de Dios. Lo que está expresando tiene que ver con su propio ministerio. Es decir, básicamente Jeremías está diciendo: no es posible que yo pueda ser visto de otra manera. Y es una expresión obviamente general, pero lo que finalmente necesitamos entender es lo que forma la base para una contienda y una discordia, y que es absolutamente inevitable, que el profeta sufrió y que está relacionada con lo que ocurrió en su llamado. Y presten atención, porque cuando Jeremías recibió su llamado de parte de Dios, él cuestionó en un momento a Dios, porque se consideró un niño, una persona muy joven para comenzar su ministerio. Pero Dios le dijo esto en capítulo 1, versículo 8. Y extendió Jehová, o la experiencia de Jeremías, extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Este versículo está en la memoria, de alguna forma, del profeta Jeremías cuando está diciendo lo que dice en capítulo 15, versículo 10, hablando de que es un hombre nacido para la contienda y la discordia. Básicamente está diciendo: no me puedo ver de otra manera por causa de lo que ocurrió en capítulo 1, versículo 8. Dios tocó mis labios y puso sus palabras en mi boca, puso la verdad de Dios en mi boca. Esto es tan crítico que en el mismo capítulo 15,
cuando el profeta se está quejando de alguna forma por lo que le está ocurriendo, Dios le dice que él tiene que entresacar lo precioso de lo vil, que se conviertan ellos a él y que él no se convierta a ellos, que entresaque lo precioso de lo vil, y le dice, para que seas como mi boca. Es decir, Jeremías, estás en una situación donde sabes que estás en un tiempo de contienda y discordia, y como has nacido para esto es causa de que yo puse la verdad de Dios en tu boca, y de alguna manera peligra eso en tu vida. No hay otra forma de verte como profeta que no sea como un hombre donde yo he puesto mi verdad en tus labios. Y una vez que eso ocurre en la vida de una persona, en este caso un profeta, pero vamos a ver en la vida de los creyentes cómo esto llega a ser posible, no hay forma de evitar la pregunta que tenemos hoy. No podemos evitar los temas potencialmente divisivos y que tienen que ver con asuntos fundamentales en la fe. Así que me gustaría compartir con ustedes la realidad de que vas a salir de este lugar, si no lo sabías, o si tenías una idea, espero que salga reafirmada, pero si no, salgas de este lugar, si conoces a Dios, si conoces a Cristo como tu Salvador, haciendo la misma exclamación de Jeremías, pero en una forma de gratitud. Quizás decís, madre mía, pero dice, bueno, gracias a Dios que me engendraste, hombre, de contienda y discordia por una razón especial. Cada uno de los hijos de Dios y la iglesia de Cristo, de alguna forma, ha sido engendrada para contienda y discordia en este mundo. Y no es posible evitar esto. Por causa de la verdad. Esta doble condición se va a ver incrementada o se va a ver disminuida en la medida que la palabra de Dios pese como tal, como palabra de Dios en tu vida y en la mía. Se va a incrementar el sentido de ser un hombre o una mujer de contienda y discordia en la medida que disminuya o aumente o disminuya tu conocimiento de la palabra de Dios en tu vida y en la mía. En otras palabras, hay un aspecto práctico de lo que vimos ayer sobre la cosmovisión, nuestra cosmovisión. Este es un aspecto práctico. Yo le decía al pastor Diego que hay un hilo, yo voy a llamarle esto, es una soga de donde cuelgan todas las ideas que nosotros podamos tener y que va desde Génesis a Apocalipsis y tiene que ver con la voz de Dios. Dios habló en Génesis capítulo 1 y al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, dice que si alguno quita de las palabras del libro, todas las plagas vendrán sobre él. La voz de Dios, la palabra de Dios está a través de todo esto. Y es lo que va a permanecer en los cielos para siempre y nadie puede quitar ni una tilde, ni una jota, ni nada de la palabra de Dios. Entonces hay una realidad que la Escritura va a determinar todo lo que nosotros vemos sobre nuestra cosmovisión, sobre la idolatría, que puede ser el fútbol o lo que sea, y también la política. Es la palabra de Dios lo que define, lo que nos ayuda a batallar, a derribar argumentos. Es la palabra de Dios, está allí. Y yo espero que, bueno, en el próximo estudio, si me queda voz todavía, pero en el próximo estudio vamos a hacer un poco de énfasis en esto, en cómo la iglesia puede prácticamente defender la verdad. Pero quiero hacer tres cosas ahora. Ver uno de los tantos acontecimientos de la Escritura donde la contienda y la discordia fue inevitable. Luego ver algunos ejemplos prácticos del Nuevo Testamento y algunas aplicaciones. Esto es lo que vamos a hacer. Así que les invito a que abran sus Biblias un momento en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Cuando estoy en un lugar donde no he estado antes, me gusta explicar por qué digo primero de Reyes y por qué digo primero de Crónicas. Porque son libros, no son epístolas. ¿Tá? Y nosotros creemos que hay que hablar bien. Entonces eso es primero de Reyes, es un libro. Así que en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, no vamos a leer todo este capítulo porque son 40 versículos, pero déjenme explicarles qué está pasando aquí. Estamos en uno de los acontecimientos particulares, el final de la vida del rey Acab, el rey más impío, uno de los reyes más impíos que hubo en la nación, en Israel, en el reino del norte. Y la Escritura
dice que este hombre hizo más mal que cualquiera de los otros reyes que había. Dios envió a él básicamente un profeta importante que fue el profeta Elías, a quien el rey Acab trató como enemigo. Pero este rey tuvo algunas circunstancias donde se ve la misericordia de Dios en darle acceso a la palabra de Dios. Y uno de estos acontecimientos es el que está en el capítulo 22, donde él tuvo acceso a la palabra de Dios. Pero lo que se nota en este capítulo es como la misericordia de Dios al proveerle la palabra de Dios a Acab, que finalmente no hizo caso a la palabra de Dios, pero paradójicamente la palabra de Dios se cumplió en la vida de Acab. Hay en intermedio un hombre que está presente allí, que vamos a ver quién es el profeta Micaías. No es alguien que escribió un libro, pero aparece en este lugar como un hombre de contienda y discordia por causa de la verdad. Entonces lo que pasó es que en los primeros 8 versículos hay un marco circunstancial en la defensa de la verdad, porque el rey de Judá va a visitar, Josafat, que era un rey piadoso, va a visitar a Acab en un acto político. Josafat era un rey piadoso, pero cometió el error de casar a su hijo Joram con la hija de Acab, que terminó siendo la reina Atalía, que era una reina impía. Así que falta de entendimiento, pero era un rey piadoso, y él lo fue a visitar, quizá en una cuestión política, lo fue a ver allí, y allí el rey de Israel le dice: mira, Ramot de Galaad, que está al este, al oriente del Jordán, Ramot de Galaad nos pertenece a nosotros. Tenemos que ir a obtenerla de vuelta de parte de los sirios. Y le dice a Josafat: ¿me vas a acompañar? Y bueno, mi pueblo como tu pueblo, yo soy como tu pueblo, esas cosas raras que dice, pero eso fue lo que hizo. Entonces dice: yo quiero que consultemos, vamos a consultar a Dios. Le dice en versículo 5, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Ahora no sé si ustedes se acuerdan, pero en unos capítulos anteriores, 400 profetas de Baal murieron degollados por parte de Elías. Ahora aquí tenemos 400 profetas de Jehová que aparecieron de la nada. Ahora todos eran profetas de Jehová. Estaban allí, ninguno quería tener problemas y estaban allí. Y parece que tenía un olfato, Josafat, tenía olfato sobre la ortodoxia, porque a él le parece que quería oír algo más ortodoxo, y después que estos 400 dijeron todos a la misma vez: sí, anda Ramot de Galaad, dijo: ¿no hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Fue un poco valiente para hacer esto Josafat, pero realmente se puso allí: yo quiero escuchar a un profeta de Jehová. Y bueno, allí está el versículo 8, dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Esto tiene una historia particular para mi vida, porque hace años, cuando teníamos a nuestra hija mayor, que ahora tiene 35, tenía un año, teníamos una hermana viviendo debajo en la casa, en otro departamento, y era un muchacho joven, más joven que yo, y le aconsejaba, teníamos charlas y le aconsejaba, y generalmente el consejo salía para el lado de tener cuidado con esto. Entonces me dice: vos sos como Micaías, dice, porque siempre me está profetizando mal. Entonces eso quedó como la historia. Pero la realidad es que este hombre está allí y se está presentando como un hombre solo. Piensen, 400 hombres por un lado, y este hombre solo, y está catalogado como la persona que nunca le profetiza bien. Porque Micaías no era un adulador anhelando el favor real. No era un evangélico cooperativo suplicando a sus colegas en el ministerio que le confirieran respetabilidad. No era así Micaías. De hecho, estaba preso Micaías, lo trajeron. Y la verdad es que Acab era un rey que no soportaba la franqueza de la palabra de Dios. En absoluto. Cuando le preguntó, lo trajeron,
Observen lo que va a pasar ahora, en un momento lo vamos a ver, pero estamos dentro de los primeros 8 versículos. La fidelidad de Micaías era una contrariedad para Acab. Pero era la bondad de Dios, como dije al principio, en concederle la palabra de Dios a Acab. Si uno se pone a pensar, lo que estaba pasando era esto. La verdad realmente, aunque parezca que produce controversia y que produce discordia, es una bendición para los que están escuchando si saben oír la voz de Dios. Acab y su forma de pensar hostilmente hacia la franqueza de la palabra de Dios es hoy día un mal común, incluso dentro de la iglesia. Observen lo que pasó en versículos 9 al 14, porque la palabra de Dios no está presa. Los versículos 9 al 14, llamado, un oficial le dice a un oficial, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Esto hizo Acab, y con un chasquido de dedos, y lo trajeron enseguida a Micaías. Y observen ustedes el ambiente que hay allí donde Micaías es traído. Porque es muy fácil decir, no, yo si tengo que un día decir las cosas, yo las digo. Pero cuando se presenta la situación, es si realmente nosotros vamos a hablar de la religión y vamos a decir lo que tenemos que decir. Porque el marco donde llegó Micaías no fue un entorno donde había 3 o 4 personas sentadas allí. Me invitó un amigo, me dijo que quiere hacerte unas preguntas. No, dice que el rey Josafat y el rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla y vestidos sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Todo este alboroto que había allí, mientras el mensajero estaba buscando a Micaías, había un alboroto allí. Alguien ha dicho que Micaías, alguien dijo que cuando Sedequías profetizaba era un show la iglesia. Porque el tipo sacaba todos los objetos para hacer lecciones objetivas, y ahí agarró los cuernos de hierro, que probablemente está tomado de Deuteronomio 33, 17, donde dice que Israel iba a cornear a sus enemigos. Así que básicamente lo que hizo Sedequías es tomar la cajita de promesas bíblicas y sacar una promesa y dijo, mira, acá está, esto es lo que va a pasar. Fuera de contexto, absolutamente fue lo que hizo. Y en este contexto donde todos decían lo mismo, es difícil ahora decir la verdad. Y Micaías es presionado a hablar exactamente lo mismo que la mayoría, pero la respuesta de Micaías es memorable. Este es un hombre que, como Jeremías, Dios había puesto sus palabras en su boca. Y en versículo 14... fíjense el versículo 13, dice, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también buen éxito. Este es el tipo de razonamiento que tenemos hoy y que enfrenta la iglesia, donde los cristianos tienen que tener conformidad en toda su forma de hablar, en todas las iglesias y en todos los grupos. Tenemos que tener conformidad en los temas que les parezca. Mira, hoy día el ministerio, el pastorado, y es muy común hablar del pastor y la pastora, porque en la iglesia tenemos una pastora. Y son iglesias con denominaciones conocidas, reconocidas. Y hablemos conforme a todo lo que el mundo habla hoy día, el mundo cristiano. Digamos exactamente lo mismo. Y en tantos temas similares a estos, que son potencialmente controversiales. Básicamente esta es la charla que tenía este oficial junto con Micaías cuando iba llevando. Mirá, todo el mundo está hablando lo mismo. ¿Qué te cuesta? Son uno y son 400 personas, solamente decirlo y ya está. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare,
eso diré. Subraye eso en su Biblia, porque esas pocas palabras tienen un peso tremendo para recordarnos que la palabra de Dios no está presa. Si no lo hace a través de tu vida, lo va a hacer a través de otro, pero la palabra de Dios no está presa. Si no encuentra en tu vida una persona que está dispuesta a ser una persona de controversia y discordia por la verdad, va a encontrar otra persona, pero la palabra de Dios no va a estar presa. Se cerrará tu iglesia, pero Dios va a tener su testimonio en otro lugar. La palabra de Dios no se puede manipular. No se puede torcer, no se puede acomodar. La palabra de Dios no está presa. Para Acabe esto fue una mera formalidad. Llamémoslo y a ver qué dice. Y vino el rey y le dijo, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Y uno lee el pasaje y dice, ¿para qué pasó acá? Y él respondió y dijo, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en la mano del rey. Nosotros tenemos que usar la imaginación. Yo creo que usen la imaginación. Y quiero que piensen en Micaías, me pueden ver a mí, decirle, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o no iremos? Y anda. Sí, Dios la va a prosperar. Dios te va a prosperar, anda nomás, anda. Ese es un sarcasmo. Seguramente que Micaías estaba respondiendo con un sarcasmo. Por la respuesta al versículo 16, y le dijo el rey, ¿hasta cuántas veces no he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Es que las personas no quieren escuchar, pero a su vez quieren escuchar. Y lo que hace falta es alguien que diga la verdad, pues siempre va a haber alguien que se va a acordar de esto. El pasaje es tremendo, no vamos a leerlo todo, pero cómo muere acá después, increíble, la soberanía de Dios. Y quizás lo mencionemos al final. Pero no se puede aceptar una mera formalidad, como Acab creía que era una mera formalidad. Para Micaías, lo que para Acab era una mera formalidad, para Micaías era la verdad de Dios. Muchas personas que no están dispuestos a confrontar es porque creen que es una mera formalidad los principios de la Escritura. Es la Biblia y bueno, cada uno por su lado y cada uno más o menos para mantener la paz. Pero para los creyentes, para aquellos que realmente aman a Cristo y aman su palabra, es la verdad de Dios. Y no se puede negociar. Cuando el profeta Micaías sufrió humillación, porque lo que ocurre después es que Micaías dice lo que va a pasar en versículo 19. Oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono. Mira, yo fui traído acá, donde ustedes estaban todos sentados en su trono, con sus ropas reales. Pero yo no respondo a este público. Yo respondo a otro público y a otro lugar que también tiene un trono. Están sentados y con todo el ejército a izquierda y a la derecha y en todo esto. Y lo que pasó es que acá te están mintiendo. Te están mintiendo. Y la repetición de la palabra inducir desde el versículo 21, 22 y 23 habla de esta manipulación que luego viene por las personas que son mentirosas, que obligó a Sedequías, en versículo 24, este hombre que golpeara a Micaías en la mejilla y le dijera esto: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Otra vez está en juego la palabra de Dios. ¿Qué te crees que sos vos? ¿Que vos tenés la verdad solamente? ¿Que en tu iglesia tienes la verdad? Y este tipo de críticas. Vos tenés la verdad, no se puede, todo. Hay tantas religiones, hay tantas personas. ¿Y por qué no puede ser de esta forma? Eso es arcaico. Eso de los ministerios del hombre y la mujer y... Micaías le respondió aquí: tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Llévenlo, dijo el rey, y manténganlo con pan de angustia, dice el versículo 27, y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Si llegas a volver en paz, observen, Jehová no ha hablado por mí. Para Micaías, la verdad de Dios era sublime. Y bueno, así fue
Acab muere de una forma increíble porque se vistió como una persona diferente para aparentar otra cosa, se puso una armadura con costuras y el versículo 34 dice que un hombre disparó su arco a la ventura, la tiró así como si nada. Y Dios tomó esa flecha y la metió justo allí en la armadura de Acab y murió. Y la palabra de Dios se cumplió. Micaías no comprometió la verdad de Dios. Este es un ejemplo un poco largo, pero me parece que es fascinante la historia de lo que ocurrió aquí para que entendamos que finalmente la palabra de Dios vence, pero no evita que una persona tenga sufrimiento, porque cuando Micaías sufrió la palabra de Dios. Cuando Micaías sufrió humillación, también la palabra de Dios sufrió humillación. Nosotros no estamos para defender a Dios. Dios no precisa que lo defendamos. Pero nosotros tenemos que defender la verdad. Y como la palabra de Dios no está presa, no importa lo que pase con nosotros. Quizá muramos, como sabemos que va a ocurrir y probablemente va a ocurrir nuevamente. Pero estamos para defender la verdad. Así que quiero que veamos ahora ejemplos que seguramente ustedes conocen del Nuevo Testamento, donde esta verdad de Micaías cobra vida en mandatos del Nuevo Testamento para nosotros. Y me refiero a Judas, versículo 3. Judas está antes del Apocalipsis, y si me acompañan a leer este famoso texto de Judas, versículo 3. Primero Judas envía misericordia, paz y amor, espera que sean multiplicadas con los receptores de la carta, y luego les dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La exhortación de Judas a contender por la fe nace de un amor profundo que tiene por los hermanos. No adula a los hermanos porque Judas está comprometido con la verdad, medio hermano de Cristo y de Jacobo. Para comenzar, esto del versículo 3 es un mandato y un principio inequívoco de la palabra de Dios para los creyentes. Es un mandato. Me es necesario exhortaros a que contengáis, escribirles para exhortarles que contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. La fe una vez dada a los santos implica dos cosas. En primer lugar, la fe es el cuerpo de verdades que conforman nuestra fe. La fe dada a los santos es el cuerpo de verdades, el grupo de doctrinas y creencias que hacen a la fe cristiana lo que es la fe cristiana. Y en segundo lugar, la imposibilidad de modificarla, la imposibilidad de que tenga cambios o que tenga mejoras potenciales. La fe dada una vez para siempre a los santos. Esto es como yo te lo doy. Aquí está, punto. No tenés que tocarlo, no tenés que modificarlo. No hay que hacerle un update ni nada, ni bajar de internet, nada. Es como se nos dio, así se mantiene para siempre. No hay que hacerle ningún tipo de cambio, ningún tipo de mejora. Por esto dice Judas que nosotros, por estas cosas, debemos contender ardientemente. Y una vez más está implícito el asunto del conocimiento de la verdad. Me ha sido necesario exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto habla de una comunicación, habla de un entendimiento de verdades preposicionales que nosotros escuchamos, que sabemos cuáles son, las leemos, son verdades y se supone que hay conocimiento de estas verdades. ¿Por qué contender por lo que no se conoce? ¿Para qué contender por lo que no se conoce? Todos sabemos que no defendemos aquello de lo cual no estamos convencidos. Yo defiendo absolutamente la ley de la gravedad cuando estoy en un precipicio. La defiendo a muerte. Pues si no la defiendo a muerte, me muero. Es una verdad. No hay forma. Estoy absolutamente convencido. Pero ¿cómo contender ardientemente por lo que no se valora también? ¿Verdad? Un piloto... Los que volamos como viniendo para acá y como todos lo han hecho en tantas oportunidades, valoramos.
que haya algo que vence la ley de la gravedad, que es la ley de la aerodinámica. Lo valoramos y la defendemos. Por eso queremos que los aviones funcionen bien y que tengan todas las técnicas que tienen que tener. Y si le dicen, mira, vamos a viajar con un avión, pero tiene las alas, pero un solo motor nomás, porque es suficiente. No, perdón. Yo voy a defender a muerte que funcione todo. Y contendemos por eso. Nosotros valoramos lo que conocemos y contendemos por lo que valoramos. No hay vuelta de hoja con esto. La Biblia tiene la cualidad de que contiene verdades que tienen resultados eternos, si se los obedece o si se los desobedece. Si yo me equivoco del color de pintura que elijo a mi casa, lo puedo cambiar. O si me equivoco del auto que tenía que comprar, no es problema. Pero si yo me equivoco con la decisión de mi vida en cuanto a qué creo, me voy al infierno. Así que más vale conocer la verdad y defender la verdad. Esto de contender ardientemente, que hace que uno vea este texto y mire a una persona roja con su cara, ¿no? No significa que nosotros abogamos por una actitud beligerante o pendenciera, porque muchos confunden el contender ardientemente por la fe con el ser pendenciero, lo cual la Biblia lo condena. Especialmente los pastores tenemos que cuidar de esto, porque es parte de las características de los ancianos, no pendenciero. Claro que puede resultar más incómodo tratar de conciliar de acuerdo con todos, pero en definitiva, si nosotros no lo hacemos, vamos a hacer un daño irreparable a la iglesia. Es incómodo. Es incómodo ponerse en una situación de contienda y discordia. Pero si no lo hacemos, la iglesia va a sufrir. Y esto es principalmente para nosotros los pastores. ¿Verdad? Y algunos, como Pastor Diego, tienen más los guantes de boxeo puestos que otros, más pronto. Pero con el cariño lo digo, es una bendición que nos anima porque todos aprendemos unos de otros, ¿verdad? Pero los pastores debemos ser contendientes especialmente porque estamos desde el púlpito y porque lo que vamos a ver después, que las cosas que se escribieron para la iglesia son para que las practiquemos, los pastores son los primeros que tienen que dar el ejemplo de esto. Pero luego en tu trabajo, en la oficina, en el colegio, donde vayas, tenés contactos con personas y a veces tenés que contender por la verdad. Y no solamente con los incrédulos, sino también con creyentes. Y muchos que han salido de congregaciones no sanas, han salido porque, gracias a Dios, han visto creyentes que han contendido ardientemente por la fe y por las cosas que creen. Y no se quedaron callados, sino que discutieron sanamente, abriendo las Escrituras y mostrándoles que no era su opinión, sino lo que la Biblia enseñaba. Y después de mucho tiempo, las personas que han salido de congregaciones no sanas y se han unido a congregaciones sanas, pecadoras, pero sanas, porque buscan la Escritura y buscan crecer en la gracia, han dicho que lo que les ha ayudado ha sido la actitud absolutamente intransigente sobre la verdad, no sobre opiniones, de la palabra de Dios. Y es cierto que la Biblia nos enseña a estar en paz con todos los hombres, Romanos 12, 18, pero solo cuando dependa de nosotros. También es cierto que debemos buscar la paz con todos, Hebreos capítulo 12. Pero luego dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y también es cierto que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero no si dan lugar a las obras de la carne. Todo está en su contexto. Todo está en su contexto.
Lo cierto es que los conflictos o las diferencias no se pueden evitar y es lo que Judas está diciendo en este texto. No se puede evitar. Y el resto de la carta muestra cómo la seducción de los falsos maestros principalmente está a pedir de boca. Y estamos hablando del primer siglo, ¿eh? Estamos hablando del primer siglo. Ya había problemas en el primer siglo y eran herejías destructoras. Pedro utiliza esta palabra, introducirán encubiertamente, es una palabra que se utiliza y que representa una inyección. Silenciosamente va entrando muy despacito dentro de la iglesia. No puede evitarse y Judas dice, no tienen que evitarlo. Ustedes tienen que tener la actitud de ir hacia adelante. Así que si uno quiere ser fiel a la verdad, como Jeremías debía hacerlo, que debía ser y continuar siendo como la boca de Dios, porque Dios había puesto en su boca sus palabras, los conflictos y diferencias, si queremos ser como Jeremías y queremos hacer caso a Judas, a la palabra de Dios, son absolutamente inevitables. Entonces, lo único que va a ayudarnos a nosotros a entender si debemos dar batallas es si lo que está en juego o no son asuntos de fe y no diferencias sobre ciertas formas. Mirá, no sabe cómo estoy sufriendo por Cristo, pastor. ¿Por qué? Y porque estoy discutiendo a muerte con un hermano de otra iglesia, porque ellos tienen músicos, pero yo le digo que no, en nuestra iglesia no tenemos músicos, nosotros pasamos música y está bien, y el otro me discute y digo, pero para un poquito, ¿qué tiene que ver eso? No, porque hay que discutir y defender la fe, pero eso no es defender la fe, esas son formas de liturgia. No tiene nada que ver, no son puntos para discutir, no son puntos para tratar, podemos charlar, podemos tener diferencias, pero no es el tema que estamos tratando. Y hay muchos creyentes que piensan que están defendiendo su fe porque están discutiendo si es mejor tener sillas o bancos. Estoy viendo cosas que veo acá, ¿no? O si hay que poner una conexión de gas o tener eso o que tienen ustedes acá, qué sé yo, de qué color hay que pintar. O a qué hora tiene el culto, o si tienen que tener 2 cultos en la mañana y en la tarde. O si tienen que usar la Reina Valera o tienen que usar la Nueva Biblia de las Américas. Y hay tantas cosas que son tan inútiles y que tienen que ver con la liturgia, pero no tienen que ver con la verdad. Pero la palabra de Dios es sumamente clara sobre cómo nosotros tenemos que responder cuando los fundamentos de la fe son atacados. Escuchen, si quieren anotar, Romanos 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, observen, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Entonces hay gente que se fija en cosas que no tienen nada que ver porque no tienen conocimiento de la doctrina. La única forma que vas a contender y mirar por las divisiones es si conoces la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios. La doctrina que aprendieron, o sea, lleva un proceso, o sea, a medida que uno va aprendiendo, tiene más conocimiento y más cosas sobre las cuales potencialmente va a discutir. Es así, ¿verdad? Porque en principio puede discutir sobre la salvación que es por la fe, porque se convirtió, no, nacimiento, no, la salvación no es por obra, yo me convertí, es solamente a través de Cristo, pero después cuando pasa el tiempo va a discutir sobre dones, va a discutir sobre prácticas que el Nuevo Testamento condena, que ya son más finas. Pero es porque uno lo va aprendiendo. Así que no pelees batallas que no estás llamado a batallar. Hay algunas que las tiene que batallar el pastor, pues son muy delicadas, pero podés apoyar y quizás en otro momento vas a estar allí. Probablemente si estás en el nivel de batallar como el pastor es porque Dios te está llamando al ministerio. Esa es la realidad. Porque los que quieren cuidar ovejas son pastores, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 6. Otro de los textos, 2 Corintios 6, 14 y 15, son todos textos conocidos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas.
¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré, andaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo, etcétera, etcétera. Este no es un texto que enseña sobre el yugo desigual en el matrimonio. Está incluido, pero no es lo único que enseña. Hay muchas otras cosas allí, y que tienen que ver con la luz, y tienen que ver con la comunión, con la luz y con las tinieblas. Y esto puede afectar muchas áreas. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y observen, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Anda desordenadamente. Mire, pastor, yo no me junto más con este persona porque anda desordenadamente. Siempre tiene el auto sucio. Es un desordenado, es una vergüenza. Va a la casa, tiene todo desordenado. Yo no me junto más con él. Espera un poquito. Acá dice que no según lee la Biblia, se congrega. Sí, es realmente un evangelista tremendo. No, pero está desordenado. No, según la enseñanza. Que anda desordenadamente, no según la enseñanza que recibiste. Cuidado, tienes que saber. Pero como no conocen la enseñanza, no sabe qué discutir. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 5. Bueno, los hombres que describe Pablo, los tiempos peligrosos, que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen que conocer lo que es la piedad. Ejercítate para la piedad, le dice Pablo a Timoteo también. La piedad tiene que ver con la persona de Cristo. Y por supuesto, segunda de Juan, versículos 10 y 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y no significa no lo puedes atender en la puerta, porque en aquel tiempo atender a una persona, decirle bienvenido, era servirle la mesa, sentar, tener comunión, charlar, a eso se refiere, no que le da vuelta la cara. Pero no lo recibas, no tengas relación. Esto es bien claro como la Escritura lo enseña. El problema es que no siempre las cosas parecen blanco y negro, como nos gustaría que fuera. Son muy sutiles los engaños y las mentiras, y lo único que va a proteger la iglesia, lo único que le va a dar claridad para saber cuándo batallar y cuándo no, es la palabra de Dios. Necesitamos conocer las Escrituras, no la opinión que se tiene de una persona. No la opinión de sus conocimientos, su carisma, su popularidad. No, pero sí, porque es muy popular, porque predica bien, porque realmente es una persona amorosa y todo eso. Pero eso no es lo que define. Si nosotros discutimos y nos ponemos en una situación de contienda, es la palabra de Dios. Tenés que conocer las Escrituras. Esto es lo que Judas nos enseña. Otro ejemplo clásico es la implacabilidad del apóstol Pablo en el libro de Gálatas. La carta de Gálatas es una carta gloriosa, pero está marcada esta carta por un claro espíritu de santo enojo de parte del apóstol Pablo. El capítulo 1 comienza diciendo que Pablo estaba maravillado de los Gálatas, que eran un conjunto de iglesias, porque comenzaron a seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, estoy sorprendido. Era como cuando la gente se maravillaba en Hechos 12, que les oían hablar en diferentes lenguas, la misma palabra. Pablo estaba, no lo puedo creer, de que ustedes estén siguiendo un evangelio diferente. Y es la exhortación que les da. Y la exhortación a ellos se valió de un ejemplo también increíble que describió como la posibilidad de que incluso un ángel pudiera bajar y enseñarles un evangelio diferente a lo que ellos hubieran dicho. Mirá, bueno, escúchame, si baja un ángel y nos dice algo porque vos sos hombre, Pablo le dice, es un maldito. Si alguien hace eso, lo tiene que considerar maldito. Pablo tenía una implacabilidad increíble. Repitió esto, luego dice, vuelvo a decirlo, como lo dije antes, como lo hemos dicho, probablemente no solo en la carta, sino en presencia de ellos. Si alguien les predica un evangelio diferente, sea un maldito, sea un anatema. Y si esto fuera poco,
el apóstol Pablo da un ejemplo de esta resistencia y es la conocida confrontación con Pedro en capítulo 2, versículos 11 al 16 de Gálatas. Cuando Pedro vino a Antioquía, una obra floreciente, donde Dios estaba obrando profundamente en ese lugar, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque algunos resisten cara a cara sin necesidad de que sea algo para condenar, solo les gusta contender nomás. Eso es ser pendenciero y beligerante. Pero Pablo dice que cara a cara, no estuvo hablando por otro lado, lo confrontó. Pero escuchemos por qué. Algunos antes que viniese de Jacobo comía con los gentiles, después que vinieron se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y el versículo 14 es clave. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Esta verdad del Evangelio es paralelo a lo que Jeremías dice, que Dios puso sus palabras en su boca. El Evangelio es la palabra de Dios. Pablo dice, es mi Evangelio. No andaban conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ni siquiera le dijo, ¿por qué andas con miedo? Le dijo, sos un hipócrita, pero en realidad no estás andando conforme a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es lo que llevó a Pablo a confrontar a Pedro. No problema de carácter ni ninguna otra cosa. Y esto no es un nuevo argumento en la explicación de Pablo a los Gálatas, porque ya en capítulo 2, versículo 5, dice que cuando llevó a Tito, que era griego, y algunos querían que lo circuncidara, Pablo dijo en versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea, yo no lo hice, Pedro sí lo hizo. Pero yo no lo hice. Podía haberlo hecho por temor a los otros, pero hubiera comprometido la verdad del Evangelio. Y cuando vi que alguien comprometió la verdad del Evangelio, ni yo lo hago ni se lo permito a otros hacer. Así que ahí está el principio. Contender ardientemente por la fe es contender por la verdad del Evangelio, es contender por las Escrituras, es contender por todo aquello que es fundamental. Ahora vamos a ver unas aplicaciones finales. Y hay más ejemplos del Nuevo Testamento, como hablamos con Diego. Juan el Bautista perdió la cabeza por contender ardientemente por la fe de que el matrimonio es algo dado por Dios y que el adulterio es pecado, y perdió la cabeza. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero el mayor ejemplo de todos es el Señor Jesucristo. Su contienda con los fariseos y los escribas y los saduceos tuvo que ver con las Escrituras, hasta que en un momento le dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? No había persona que mayor contención tuvo con lo falso que el Señor Jesucristo. Y hay un libro precioso que lo vi por ahí ayer, no sé si está ahora, pero es un libro del pastor John MacArthur que se llama El Jesús que no puedes ignorar. Si no lo tienen, consíganlo, pero es la historia de la contienda de Jesús en todo su ministerio con los escribas y fariseos y los conocedores de la ley. Nunca se cayó la boca. No era pendenciero, pero lo buscó muchas veces. Lo buscó porque la verdad de Dios estaba en juego. Y aprendemos del Señor Jesucristo, que es el máximo referente sobre la defensa de la verdad. Es el paladín de la verdad. Es aquel que cabalga justicia y verdad. Justicia y juicio, el cimiento de su trono, dicen que es. Él es la verdad, el camino y la vida. Y algunas aplicaciones generales para ir finalizando. Dios nos ha dejado su palabra como guía, por supuesto que sí, pero es cierto que no todos los fundamentos de nuestra fe están señalados por un texto puntual. Por ejemplo, nosotros defendemos la Trinidad, no vamos a encontrar ningún texto sobre la Trinidad. Pero encontramos varios textos en la Escritura que apuntan a esto y nosotros tenemos que defender esta verdad
con la palabra de Dios. No con un solo texto, pero con varios. Podemos aprender a describir los asuntos fundamentales si ellos son esenciales para la fe, si la vida eterna depende de ellos. Por ejemplo, también podemos defender la doctrina de la fe o la enseñanza de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios crea que le hay. Entonces, si no defendemos el principio de la fe, que la fe es necesaria, estamos diciendo que una persona no puede creer en Dios porque necesita fe para creer en Dios. Y defendemos la fe. Defendemos la deidad de Cristo. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo es el Hijo de Dios. Y esa es una verdad para defender. Ardientemente, para ser catalogados como hombres de contienda y mujeres de contienda y discordia. Es la deidad de Cristo. Es la resurrección de Cristo. Nosotros creemos que Jesús resucitó de los muertos. No puedes ser salvo si Cristo no cree que Cristo resucitó. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Defendemos la resurrección. Pablo lo hace en 1 Corintios capítulo 15. Defendemos, por supuesto, la justificación por la fe. Sabemos que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Defendemos la justificación por la fe. Vamos a contender ardientemente por la justificación por la fe. Sabemos que eso es lo que hizo Lutero, lo que hicieron los reformadores. Defendemos la doctrina del pecado. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Así que creemos que la doctrina del pecado es una doctrina fundamental en la Escritura para defender. Y no las personas que dicen, bueno, es que el hombre es malo, pero es malo porque el entorno y todo esto. No, ahí te parás y decís, no, para un momento. No. No, ¿qué entorno? Bueno, es diferente. Adán estaba en su mejor entorno y pecó contra Dios. El mejor entorno educativo fue antes de la Guerra Mundial y ya saben quiénes fueron. Los nazis tenían el mejor entorno y la preparación educativa que podría haber. Fue lo peor que ocurrió en la historia. El amor a Cristo, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. No se puede decir que uno es cristiano y no ama a Cristo, que Cristo es igual que Mahoma o que cualquier otra persona que fue un buen maestro y no le obedece. Por supuesto, la encarnación de Cristo. Si alguno no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, es el anticristo, no es de Dios. Es imposible no creer en la encarnación de Cristo, y ser salvo. Se hizo hombre. Vino a dar su vida por nosotros. Y creemos que la Biblia es inspirada por Dios, verbal y plenariamente, es decir, completamente, y cada palabra en sus manuscritos originales es inspirada por Dios. Ni una jota, ni una tilde. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El salmista dijo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y hay muchas otras verdades fundamentales. Tiene que agarrar un libro de doctrina y ver lo que tiene que ver con la salvación, con Dios, Cristo, el Espíritu Santo, y decir, aquí está lo que yo tengo que hacer. Pero tiene que conocerlas. ¿Es necesario evitar los temas potencialmente divisivos? No, no es necesario ni saludable evitarlos. Después hay otros que se inclinan más para un lado o para el otro. Si usted va a discutir sobre escatología o va a discutir, bueno, hay algunas cosas que es sí y no. Va a defender que Cristo va a volver, pero no va a estar muriendo y reventándose si usted cree que antes, el milenio, después. ¿Me explico? Si está en un contexto donde puede discutir eso, sí, pero ya seguramente va a estar hablando con hermanos en Cristo. Pero sí va a defender a muerte que Cristo va a volver. Va a volver. Conclusión, no es posible evitar la confrontación. Y de hecho, no es posible imaginar que un cristiano nunca haya de confrontar a otros por causa de su fe. Te lo voy a poner más claro. Porque la Biblia dice, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Y la persecución puede ser discusión. Y vivir piadosamente en Cristo Jesús es imposible si no obedecer la palabra de Dios. Así que ya te lo digo, no es posible evitar. Es decir, podés evitarla, pero vas a estar negando el Evangelio, vas a estar siendo un cobarde, o vas a estar negando a Cristo, o vas a estar siempre en un segundo plano y vas a vivir amargado. En ese sentido, no te estoy diciendo que no vas a ser salvo por esto, pero no vas a ser un cristiano efectivo, nunca, jamás. No se puede evitar.
Lo único que va a hacer que una batalla sea justa, honesta e imprescindible es si lo que está en juego es la verdad del Evangelio, con sus doctrinas, con todas sus aristas que representan directa o indirectamente el Evangelio de Cristo y las que son necesarias para la salvación de las almas. En ese sentido, vas a decir, Señor, gracias porque me engendraste hombre o mujer de contienda y discordia. Por la gracia del Evangelio me hiciste una nueva criatura y soy de contienda y discordia hasta el fin de mis días en este mundo donde resplandezco como luminar en el mundo. No somos llamados a ser beligerantes, como dije, no somos llamados a ser pendencieros. La Biblia condena esto y de hecho vas a tener que tener cuidado cuando contendés por la fe para no ser pendenciero y no tener falta de amor. Pero somos llamados a contender. Somos llamados a contender y no es posible que nosotros, valga la redundancia, eludamos la posibilidad de ser identificados dentro del club del profeta Jeremías y el profeta Micaías y el apóstol Pablo y Judas y Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Así que una palabra es, no te aflijas si estás pensando, yo nunca defiendo mi fe, nunca discuto con nadie. No tenés que buscar pelea. No estoy diciendo que hagas eso, pero si vos querés ser fiel a Cristo, naturalmente vas a ser un imán, se te van a acercar, porque en algún momento, cuando leas la Escritura, y lo que vamos a ver después, cuando tengas mayor conocimiento de la Escritura, naturalmente no lo vas a poder evitar. Así que no te aflijas, solamente orar al Señor y decir, Señor, me doy cuenta que no estoy con la disposición, no he entendido esto. Quiero ayudar a mi iglesia, quiero honrarte a ti, quiero ser útil para mi iglesia. Así que te pido, por favor, que abras mis ojos para que yo pueda saber cuándo tu nombre está en juego. Y aunque me quede solo como Micaías, entre 400 personas en un ambiente que es antagónico, ayúdame, Señor, a decir la verdad. Ayúdame a decir 2 palabras. No, yo creo que Cristo es mi Salvador. Quizás eso suficiente será en un lugar. No, yo creo que la iglesia, el domingo es el día del Señor y me congrego. No, yo creo que la Biblia es para leerla y conocerla más. No, yo creo en el nuevo nacimiento. Creo que la vida es transformada a través de la fe en Cristo. No te estoy diciendo que abras una teología, pero simplemente que expreses la fe y defiendas tu verdad. ¿Es posible evitar? No, no es posible evitarlo. Y de hecho es una bendición que no lo evitemos, porque de esta forma honramos a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que están en las Escrituras. Te pedimos perdón si no las conocemos como deberíamos conocerlas, pero también te pedimos la gracia para aprender a defender sin que se transforme en un elemento de autopromoción, de que otros observen y vean que nosotros somos valientes o que estamos dispuestos a pelear o batallar. No, lo hagamos porque te amamos, lo hagamos porque creemos la verdad, lo hagamos porque queremos obedecer tu palabra, porque es una fe completa, ha sido dada a los santos, está completa. Disfrutamos contender y discutir porque estamos defendiendo algo que es imposible cambiar, es precioso, está absolutamente comprobado que nos da la salvación, la paz, la vida eterna, el andar, todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Lo tenemos ya en Cristo Jesús por el conocimiento de Dios. Hemos escapado de este mundo y lo defendemos porque sabemos que es lo más precioso que podemos hacer mientras estamos en este mundo. Permítenos ser sal y luz en todos los ambientes que sea, pero te rogamos, Señor, una vez más, que sea la luz de la Escritura, que no sean nuestras excusas, no sean nuestros pareceres, no sean nuestras ideas, no sean nuestros caprichos, sino que sea la verdad del Evangelio, que contendamos por la verdad del Evangelio y que conozcamos esta verdad y la disfrutemos, humillados como debe ser, pero que lo hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.